40 años dominando la televisión mexicana, el hombre más poderoso de Televisa, y su propio hijo terminó destruido por su culpa. Bienvenidos a Secretos Oscuros de la Fama. Soy Gabriel Cárdenas. Quédense, porque lo que Jacobo nunca quiso que supieran está a punto de salir a la luz. Hay un nombre que México aprendió a pronunciar con reverencia. Un nombre que durante casi 3 décadas fue sinónimo de verdad, de autoridad, de certeza. Ese nombre era una mentira. Jacobo Zabludovsky no era el guardián de la información en México. Era su carcelero. Y el precio de ese pacto no lo pagó él solo. Lo pagó su propio hijo. Lo pagó con años. Lo pagó con su nombre. Lo pagó con su libertad. Eso es lo que nadie te contó en las notas de obituario llenas de flores y elogios. Pero mira esto. Para entender cómo un hombre puede torcer la verdad de un país entero durante 28 años, hay que retroceder mucho más lejos que el primer micrófono. Hay que regresar a una casa pequeña en la colonia Roma. A un niño que aprendió a leer el silencio antes de aprender a leer las letras. Jacobo Zabludovsky Kraveski nació el 24 de mayo de 1928 en una ciudad de México que todavía olía a revolución reciente. Sus padres eran inmigrantes polacos de origen judío. Habían cruzado el Atlántico huyendo del antisemitismo europeo con 2 maletas, un par de oficios y una instrucción no escrita pero absolutamente clara: no hacer ruido en la nueva patria. Llegaron a un país que no hablaba su idioma, que no entendía su religión y que los miraba, según el día, con curiosidad o con desprecio apenas disimulado. La primera lección que aprendieron fue en silencio. Un judío recién llegado a México no podía darse el lujo de tener opiniones. Esa lección la mamó Jacobo antes incluso de saber hablar. Crecer en la colonia Roma de los años 30 significaba aprender a leer el ambiente como si fuera un mapa de supervivencia. ¿Quién mandaba en la cuadra? ¿Quién callaba cuando entraba el policía? ¿Quién sonreía cuando aparecía alguien con apellido compuesto y traje de lana? El padre de Jacobo, comerciante de oficio, sobrevivió en ese México agachando la cabeza cuando hacía falta y ensanchando la sonrisa cuando alguien con poder cruzaba la puerta de su negocio. No era cobardía, era cálculo. Era la diferencia entre prosperar y desaparecer en aquel México de tarjetas postales del general Cárdenas. La comunidad judía mexicana de aquellos años se organizaba alrededor de pequeñas sinagogas en colonias como Hipódromo Condesa y la propia Roma. Funcionaban como un mundo dentro del mundo. Los niños iban a colegios donde el yidis y el español convivían en pasillos paralelos. Las familias se cuidaban entre ellas porque sabían que afuera, en el México de los años 30, ser inmigrante judío significaba estar siempre a una mala palabra del repudio público. No había red de seguridad, solo había comunidad, y la comunidad tenía sus propias reglas. Jacobo creció dentro de esa burbuja protectora, y dentro de esa burbuja aprendió algo que pocos mexicanos de su generación entendieron con la misma claridad: que la diferencia entre vivir bien y vivir mal en este país dependía de a quién decidías estarle agradecido. Esa lealtad no se demostraba con discursos, se demostraba con silencio, con favores discretos, con la habilidad de ver algo y decidir que ese algo no existía. Esa fue la primera teoría de comunicación que Jacobo Zabludovsky aprendió en su vida. Mucho antes de cualquier escuela de periodismo. Mucho antes del primer micrófono. Una teoría sencilla y brutal: que las palabras públicas son peligrosas, que el periodista valioso no es el que cuenta lo que ve, sino el que decide que parte de lo que ve jamás va a contarse. Pero Jacobo no era su padre. Tenía hambre. Y tenía una intuición rara para alguien tan joven. Desde los 12 años escuchaba la radio con una atención casi enfermiza. No como entretenimiento, como estudio. Para él, el hombre que controlaba el micrófono controlaba lo que la gente pensaba al día siguiente. Y en un país donde la mayoría de los mexicanos no leía periódicos, esa era la única forma de poder real que existía. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los tribunales nunca le interesaron. Su pasión estaba en el micrófono desde el principio. A finales de los años 40 entró a trabajar en estaciones de radio. Cubría notas pequeñas. Aprendía. Observaba. Y mientras observaba,
vio algo que pocos jóvenes de su edad lograban descifrar con tanta nitidez. Los presentadores que se atrevían a criticar al gobierno desaparecían del aire en cuestión de semanas. Los que callaban ascendían. Los que ayudaban activamente se hacían millonarios. Y aquí es donde todo cambia. Porque Jacobo Zabludovsky no solo vio ese patrón. Lo memorizó, lo interiorizó, lo convirtió en su brújula personal. Y en 1958, dentro del gabinete del presidente Adolfo López Mateos, alguien descolgó un teléfono y llamó a Telesistema Mexicano con una instrucción que no necesitaba más de 2 oraciones. Hay un periodista joven que entiende el juego. Tráiganlo. Esa llamada, sin que él pudiera saberlo todavía, no solo marcó el resto de su vida. Marcó la vida de su hijo Abraham. Marcó la verdad de un país entero. Y ahí, en ese cruce de caminos donde un hombre joven decide quién va a ser para el resto de su vida, Jacobo tomó una decisión silenciosa. No la anunció. No la discutió con nadie. La tomó solo, en algún momento que sus viejos colegas intentarían reconstruir décadas después, cuando ya no había nada que perder al hablar. Decidió ayudar. A principios de los años 50, Jacobo entró al imperio de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Pasillos de madera, escritorios de metal, el olor a papel, carbón y a ambición que tenían esas oficinas donde se estaba inventando el México moderno. Poco después pasó al mando de su hijo, Emilio Azcárraga Milmo, al que todo el país conocería con el tiempo como el Tigre. Y ahí, dentro de ese edificio donde se tomaban decisiones que afectaban a millones sin que nadie les hubiera pedido permiso, Jacobo entendió algo que muy pocos veían con esa claridad. La televisión mexicana iba a hacer algo distinto de la radio. Algo más grande, algo más íntimo, algo infinitamente más peligroso. La radio llegaba a la sala, al taller, al camión. Pero la televisión iba a entrar a las cocinas, a las habitaciones, a las mesas donde las familias cenaban en silencio después de un día de trabajo. Iba a meterse en los cuartos donde los niños hacían la tarea. Iba a estar ahí, encendida, mientras la gente se dormía. Y quien hablara desde ese aparato, quien fuera el rostro que los mexicanos asociaran con la verdad cada noche, iba a tener un poder que ningún presidente había tenido nunca en la historia de este país. Jacobo iba a ser ese hombre. Pero antes tenía que demostrar algo muy concreto. Tenía que demostrar que era capaz de decir exactamente lo que el régimen necesitaba que se dijera. Sin protestar, sin preguntar, sin temblar. Y esa prueba llegó antes de lo que él imaginaba. Hay una grabación de audio que durante años circuló entre periodistas viejos de Televisa. Una grabación corta, de apenas unos minutos. En ella, se ha dicho, se escucha una conversación entre Jacobo y un funcionario del gobierno de Adolfo López Mateos. Una conversación que jamás debió hacerse pública. Vamos a regresar a esa cinta más adelante, porque lo que contiene no es un detalle menor. Es la prueba de que lo que vino después no fue un accidente. Cuando López Mateos llegó a la presidencia en 1958, alguien dentro de su gabinete identificó a Jacobo como lo que en el lenguaje del poder se llama un activo estratégico. Le dijeron al presidente, hay un periodista joven, brillante, ambicioso. Entiende el juego. No va a hablar de más. Tráiganlo. Y Jacobo fue. En cuestión de meses aceptó un cargo que durante décadas él mismo trataría de minimizar cada vez que alguien se lo mencionaba en entrevistas. Aceptó ser coordinador de radio y televisión de la Presidencia de la República y asesor de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas del Gobierno Federal. Piénsalo un segundo. Eso significaba una sola cosa muy concreta. Mientras Jacobo daba las noticias del país en Telesistema Mexicano, también cobraba un sueldo de los pinos. Mientras se sentaba frente a la cámara con su traje oscuro y su voz grave y le hablaba a millones de mexicanos como si fuera un periodista independiente, en realidad era empleado del mismo gobierno del que supuestamente debía estar informando. Mira, lo digo sin rodeos, esto no era un conflicto de interés. Llamarle conflicto de interés sería casi elegante. Esto era una mentira estructural, construida ladrillo a ladrillo, financiada con dinero público, sostenida por la complicidad de toda una industria que decidió que el negocio valía más que la verdad. Y lo peor no es que Jacobo lo hiciera.
Lo peor es que durante décadas nadie en los grandes medios mexicanos quiso decirlo en voz alta, porque decirlo hubiera significado mirarse en el espejo. Ahí empieza a tomar forma el secreto que durante medio siglo nadie en México quiso conectar con todo lo que vendría después. Cuando inició el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz en 1964, Jacobo no solo conservó el cargo, se hizo más cercano al presidente, más imprescindible, más útil, hasta el punto en que ciertos opositores comenzaron a llamarlo, de manera burlona, el ministro sin cartera. No era un insulto cualquiera, era una descripción quirúrgica, porque Jacobo, sin necesidad de oficina oficial ni de despacho ministerial, decidía cada noche que iba a saber el país a la mañana siguiente. Era una forma de poder que ningún funcionario electo había tenido nunca en México. Sin votos, sin rendición de cuentas, sin que nadie pudiera señalarlo en la boleta y decir no. Pero entonces ocurrió algo que ni siquiera Jacobo pudo prever. Algo que iba a poner a prueba todo lo que llevaba dentro desde la infancia. Algo que iba a obligarlo a elegir entre dos identidades que hasta ese momento había logrado mantener juntas, como quien carga dos máscaras y cree que puede ponérselas al mismo tiempo sin que nadie lo note. Entre el periodismo y el régimen. Entre la información y el silencio. Entre los cuerpos de los muchachos y la corbata negra que decidió ponerse esa noche. Para entender esa elección, y para entender por qué su propio hijo terminaría cargando con el peso de esa noche 40 años después, hay que volver al 2 de octubre de 1968. Esa tarde había una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. No era una marcha violenta, era una concentración pacífica. Estudiantes universitarios con pancartas hechas a mano. Madres con sus hijos en brazos. Vecinos del barrio que habían bajado simplemente a ver qué pasaba, como quien sale a la banqueta cuando escucha ruido en la calle. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Eran las 6:10 de la tarde. Según los testimonios recogidos durante décadas por familiares, periodistas y comisiones independientes, el ejército mexicano rodeó la plaza y abrió fuego. Las cifras oficiales del momento hablaron de 30 muertos. No, espera, en algunos comunicados internos que saldrían a la luz años después se manejaban números que triplicaban esa cifra, y las investigaciones más rigurosas elevarían el total a varios cientos. Lo único que nadie ha podido negar es esto: esa noche el régimen mexicano cometió uno de los crímenes de Estado más graves de la segunda mitad del siglo XX. Y lo cometió a 10 días de que se inaugurara la Olimpiada de México 1968. El régimen necesitaba dos cosas con urgencia: que el mundo no se enterara, y que dentro de México la versión oficial fuera la única versión que existiera. Para eso necesitaban a Jacobo. Esa noche, según la versión que el propio Jacobo entregaría décadas después en una entrevista al periódico The New York Times, sí existió una grabación. Hubo cintas de 16 milímetros. Reporteros de diarios como Excelsior y El Universal, encargados de producir noticieros para Telesistema Mexicano, capturaron la balacera. Y esa cinta sencillamente desapareció. Nadie sabe dónde quedó. Nadie ha sabido nunca dónde quedó. Por la noche, Jacobo se sentó frente a las cámaras de Telesistema Mexicano. Por la noche, Jacobo se sentó frente a las cámaras de Telesistema Mexicano. No era el conductor de un noticiero nocturno todavía. Ese programa no existía aún. Lo que existía era su diario Nescafé, un programa matutino, de tono amable, pensado para acompañar el desayuno de las familias mexicanas con noticias digeribles y un ritmo tranquilo. Eso era lo que Jacobo Zabludovsky conducía en octubre de 1968. Un programa de mañanas. Y sin embargo, esa noche de octubre, fue él quien se sentó frente a la cámara para decirle al país lo que había ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. El guión que leyó esa noche tenía 7 páginas. 7 páginas. La académica Celeste González de Bustamante lo reconstruyó con precisión en su libro Muy buenas noches, México, la televisión y la Guerra Fría. 7 páginas para cubrir una jornada que había dejado decenas, quizás cientos de muertos en las calles de Tlatelolco.
Y de esas 7 páginas, 3 estaban dedicadas a lo ocurrido esa tarde. 3 páginas para una masacre de Estado. Pero lo que importa no es cuántas páginas. Lo que importa es lo que esas páginas contenían. Jacobo no emitió una sola opinión propia. No entrevistó a un solo testigo de lo que había ocurrido. No se preguntó en voz alta, frente a la cámara, frente al país que lo estaba mirando, cómo era posible que el ejército mexicano hubiera abierto fuego contra estudiantes desarmados en una plaza pública a las 6 de la tarde. Se limitó a leer en voz alta lo que los principales diarios del país habían publicado. Los mismos diarios que esa noche ya estaban reproduciendo la versión oficial del régimen. Los mismos diarios que hablarían de provocadores, de francotiradores, de un enfrentamiento, como si los cuerpos tirados en la plaza hubieran llegado solos. Eso fue lo que Jacobo leyó. Eso fue lo que el país escuchó. Pero esa noche, antes de salir al aire, Jacobo hizo algo pequeño, algo que en cualquier otro contexto no significaría absolutamente nada. Se puso una corbata negra, discreta, casi imperceptible para quien no estuviera buscándola. Una corbata de luto. Una sola señal, muda, sin palabras, sin declaraciones, sin preguntas incómodas. Solo una corbata negra sobre la camisa blanca de quien iba a leerle al país la versión oficial de su propia tragedia. Y al día siguiente sonó el teléfono. Era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. El mismo hombre que había ordenado la represión. El mismo hombre bajo cuyo mandato el ejército mexicano había rodeado una plaza llena de civiles y había abierto fuego. Ese hombre, al día siguiente de la masacre, tenía tiempo. Tenía tiempo de llamar personalmente al conductor de noticias más visto del país para reclamarle porque se había puesto una corbata negra al aire. Piénsalo un segundo. El presidente de México, a menos de 24 horas de haber ordenado uno de los crímenes de Estado más graves del siglo XX, estaba furioso. No por los muertos. No por las familias que esa noche buscaban a sus hijos entre los cuerpos. Estaba furioso por el color de un accesorio. Jacobo, según su propia versión que entregaría décadas después al New York Times, le explicó que llevaba corbatas negras desde hacía años. Que era una costumbre personal. Que no significaba nada. El presidente colgó. Esa anécdota lo dice todo. Describe a un periodista cuya única libertad expresiva frente a una masacre de Estado fue el color de una tela alrededor del cuello. Y describe a un régimen tan paranoico, tan consciente de su propio crimen, que hasta el silencio le parecía una amenaza. Eso era México en octubre del 68. Eso era el lugar exacto que Jacobo Zabludovsky ocupaba dentro de ese México. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Ahora bien, hay algo más. Y este detalle es el que durante años muy pocos quisieron mencionar con claridad. Hay una frase que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más oscuros del periodismo mexicano. 5 palabras. 5 palabras que durante décadas circularon como la prueba más contundente de la complicidad de Jacobo con el régimen. Hoy fue un día soleado. La leyenda decía que Jacobo había pronunciado esa frase el 3 de octubre de 1968, al día siguiente de Tlatelolco, como si nada hubiera ocurrido, como si la plaza no estuviera todavía manchada. Como si decenas de familias mexicanas no estuvieran esa mañana buscando a sus muertos. 5 palabras que parecían resumir 50 años de complicidad. La investigación de González de Bustamante, basada en acceso directo a los guiones originales del Canal 2 archivados por Televisa, confirmó algo importante. Esa frase exacta no aparece en los guiones de su diario Nescafé del 3 de octubre de 1968. No fue dicha en relación directa con la masacre. La leyenda urbana, en su origen preciso, es técnicamente imprecisa. Pero la misma investigación confirmó algo todavía más perturbador. Esa frase sí la decía Jacobo. La decía constantemente. La decía como apertura ritual de su noticiero nocturno. No una vez ni dos. Decenas de veces, durante años, frente a la pantalla más vista de México. Era su forma personal de saludarle al país cada noche.
Y ahí está la verdad que la leyenda señala con el dedo aunque se equivoque en la fecha. Hoy fue un día soleado, se convirtió en la marca registrada de un periodismo que durante casi 3 décadas, sin importar cuántos muertos hubiera, sin importar qué presidente estuviera robando, sin importar qué crimen estuviera cometiéndose en los sótanos del poder, le decía al país que el día había sido soleado. Eso era lo que Jacobo construyó. Eso era lo que el régimen necesitaba que él construyera. Y mientras esa frase se repetía noche tras noche desde la pantalla, algo estaba gestándose en las entrañas del Estado mexicano. Algo más sistemático, más prolongado, más silencioso que Tlatelolco. Una operación de represión que duraría más de una década y que se llevaría por delante a cientos de jóvenes cuyos cuerpos nunca aparecerían. Pero antes de eso, en septiembre de 1970, Jacobo Zabludovsky inauguró el noticiero 24 horas en el Canal 2 de Telesistema Mexicano. Era un proyecto sin precedente en América Latina. Un noticiero nocturno largo, profesional, con corresponsales propios, con secciones diferenciadas, con una factura visual que ningún noticiero de la región había tenido antes. Ambicioso en su forma, impecable en su apariencia, y construido sobre una sola voz dominante, la de Jacobo. 28 años. No es una cifra, es una condena. 28 años sentado frente a una cámara, de lunes a viernes, sin competencia real, sin contrapeso, sin una sola voz que le disputara el territorio. Más de 50 millones de mexicanos escuchándolo cada noche como quien escucha a un padre de familia explicar el mundo después de la cena. Las familias terminaban de lavar los platos, apagaban la cocina, se acomodaban en la sala y a las 10:30 en punto encendían el televisor. No para informarse, para que Jacobo les dijera qué había pasado. Eso es lo que hay que entender antes de cualquier otra cosa. Si algo no aparecía en 24 horas, para la inmensa mayoría de los mexicanos ese algo simplemente no había ocurrido. No era exageración. Era la mecánica exacta del poder mediático en su forma más desnuda. Un solo hombre decidía la realidad de un país entero. Cada noche, durante casi 3 décadas. Piénsalo un segundo con toda su brutalidad. Tus padres, tus abuelos, los vecinos que se levantaban a las 5 de la mañana a trabajar y que a las 10:30 de la noche merecían saber la verdad de su país. Todos ellos construyeron su imagen de México, su comprensión del poder, su percepción de quién era el enemigo y quién era el aliado, a partir de lo que ese hombre eligió mostrarles. Y ese hombre, cada tarde antes de salir al aire, recibía un sobre. Ahí está el corazón del asunto. A las 6:45 de la tarde, exactamente, todos los días laborales durante casi 3 décadas, un asistente personal de Emilio Azcárraga Milmo subía al elevador del edificio principal de Televisa en Avenida Chapultepec 80. Llevaba en la mano un sobre amarillo cerrado. Caminaba sin saludar a nadie. Entraba a la oficina. Dejaba el sobre en el escritorio y se retiraba sin pronunciar una sola palabra. Sin una sola palabra. Dentro de ese sobre estaban las instrucciones precisas de qué temas tocar esa noche, mucho más importante, qué temas no tocar bajo ninguna circunstancia. Según múltiples testimonios recogidos durante años por periodistas como Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa y los autores del libro El Tigre, ese sobre era el verdadero guión del noticiero. Lo que Jacobo leía al aire era solo la decoración pública de un acuerdo que se había firmado mucho antes, en silencio, entre Los Pinos y Televisa. Mira, lo digo sin rodeos, esto no fue una debilidad humana ni una decisión que se pueda entender con compasión fácil. Jacobo Zabludovsky no era un periodista que se fue doblando con los años por presión o por miedo. Era una pieza construida desde el principio para ese propósito exacto. Y lo más doloroso no es que él lo supiera. Lo más doloroso es que generaciones enteras de mexicanos le entregaron su confianza sin saber lo que había dentro de ese sobre amarillo. Eso no se olvida. Eso no se perdona con el tiempo. Pero esa es solo la primera capa. Porque además del sobre, había 2 llamadas telefónicas. La primera llegaba desde Los Pinos. La segunda desde la oficina personal de Azcárraga Milmo. En esas llamadas se acordaba que se cubría y cómo se cubría. No había debate. No había contrapropuesta.
Jacobo tomaba nota con su tono cordial de siempre y procedía. Eso ocurrió durante 6 sexenios consecutivos. 6 presidentes. 36 años de lealtad ininterrumpida a un acuerdo que nunca se firmó en papel porque no necesitaba papel. El silencio bien administrado no necesita firma. Dentro de las oficinas de Chapultepec, Jacobo era tratado como una estrella absoluta. Coche con chofer. Línea directa con los principales políticos del país. Cuando llamaba le contestaban. Cuando pedía una entrevista se la daban. Embajadores extranjeros veían el noticiero cada noche para entender qué estaba pensando el régimen. Empresarios programaban sus inversiones en función de qué temas tocaba esa voz pausada y respetable. Líderes de oposición sabían que existir en México significaba aparecer en 24 horas. No aparecer significaba dejar de existir. Y mientras esa mecánica funcionaba con la precisión de un reloj suizo, Jacobo estaba formando a su hijo Abraham. Lo metió a Televisa. Lo preparó. Lo fue acercando, paso a paso, a la silla más vista del periodismo mexicano. Le enseñó el oficio. Le enseñó el tono. Le enseñó todo. Menos una cosa. Nunca le habló de la cláusula. Porque ese acuerdo entre el régimen y Televisa tenía una cláusula que durante años solo conocieron unos cuantos hombres de absoluta confianza. Una cláusula que Abraham no conocía cuando creyó que estaba a punto de heredar el lugar de su padre. Y la descubrió, según se ha dicho, el día exacto en que pensaba que ese lugar ya era suyo. Lo descubrió de la forma más humillante posible. Eso es lo que construyó Jacobo ladrillo a ladrillo durante 28 años. No solo un noticiero, no solo una carrera. Construyó el infierno que su propio hijo iba a tener que cruzar décadas después sin mapa y sin advertencia. Pero el régimen no había terminado. No había saciado su sed de control con una sola masacre. Necesitaba más. Necesitaba que el miedo echara raíces más profundas, que se instalara en los huesos de una generación entera y se quedara ahí para siempre. Y para eso tenían al hombre perfecto. Luis Echeverría llegó a la presidencia cargando el peso de Tlatelolco en las manos, porque él había sido el secretario de Gobernación aquella noche del 68. Lo sabía todo. Había ordenado todo. Y precisamente por eso sabía con exactitud cuánta violencia era necesaria para mantener a un país en silencio. El 10 de junio de 1971 era jueves de Corpus Christi. Una fecha de procesiones, de familias en misa, de velas encendidas en los altares de barrio. Pero en la avenida México-Tacuba, en pleno corazón de la Ciudad de México, cientos de estudiantes salieron a caminar. Pedían lo mismo que habían pedido sus hermanos 3 años antes en Tlatelolco. Libertad, democracia, justicia, las mismas palabras, la misma generación que se negaba a olvidar. Y entonces aparecieron los halcones. No eran soldados. No llevaban uniforme. Vestían ropa de civil, como cualquier joven que pudiera estar en esa marcha, como cualquier vecino que pudiera estar cruzando la calle. Pero en las manos llevaban palos de kendo. Y en la cintura llevaban armas cortas. Y en los ojos llevaban la frialdad de quien ha sido entrenado específicamente para hacer daño sin dejar huella institucional. Eran un grupo paramilitar creado en secreto, financiado con dinero público, entrenado con la única finalidad de reprimir sin que el ejército tuviera que aparecer en las fotografías. Atacaron la marcha con una coordinación que no dejaba lugar a dudas. Esto no fue espontáneo. Esto fue una orden. Decenas de jóvenes cayeron en plena calle. Algunos murieron ese mismo día. Otros murieron después, en hospitales donde los propios agentes del gobierno llegaron a terminar el trabajo. Hay testimonios de médicos que fueron amenazados para no hablar. Hay testimonios de enfermeras que vieron cosas que nunca pudieron contarle a nadie durante años. Lo llamaron el halconazo. Y esa noche, Jacobo Zabludovsky se sentó otra vez frente a las cámaras de 24 horas. Otra vez. La misma silla. La misma voz pausada. El mismo gesto de autoridad serena que millones de mexicanos habían aprendido a leer como señal de que las cosas estaban bajo control. Y otra vez bajó el volumen. Dio la versión oficial. Habló de disturbios. Habló de provocadores. No habló de los muertos.
No habló de las madres que esa tarde buscaban a sus hijos entre los heridos tendidos en la acera. No habló de los nombres de quienes habían dado la orden. Y la cinta original de los hechos, según se dijo dentro de Televisa durante años, volvió a desaparecer dentro de los archivos de la empresa. Piénsalo un segundo. 2 masacres. 2 desapariciones de material audiovisual. El mismo noticiero. La misma decisión de guardar silencio. Eso no era coincidencia. Eso era política editorial. Pero aquí viene algo que conviene no perder de vista, porque la historia de estos años no es solo la historia de lo que se reprimió en las calles. Es también la historia de lo que se reprimió en las páginas de los periódicos. En 1976, Luis Echeverría todavía tenía una cuenta pendiente con el periodismo mexicano. El diario Excelsior, dirigido por Julio Scherer García, se había convertido en el último gran espacio donde la prensa todavía se atrevía a decir lo que veía. Scherer publicaba investigaciones que dolían en los pinos. Publicaba con nombre y apellido. Publicaba con pruebas. Y eso Echeverría no lo podía tolerar. El 8 de julio de 1976, el presidente orquestó un golpe desde adentro. Usó la estructura de la cooperativa del periódico para forzar la salida de Scherer y de buena parte de su equipo. Algunos de los mejores periodistas mexicanos del siglo XX amanecieron en la calle de un día para otro. Sin aviso, sin indemnización, sin explicación pública. Esa misma noche, 24 horas dedicó al asunto apenas unos minutos. Unos minutos. Y los presentó como un cambio interno normal dentro de una cooperativa. Sin investigar las presiones presidenciales. Sin entrevistar a Scherer. Sin nombrar lo que medio gremio periodístico sabía perfectamente. La voz más poderosa del periodismo mexicano había decidido, una vez más, mirar hacia otro lado mientras se aniquilaba a su competencia más respetada. ¿Cuántas veces puede un hombre mirar hacia otro lado antes de que ese gesto deje de ser omisión y se convierta en complicidad? Esos periodistas expulsados fundaron meses después la revista Proceso. Y durante décadas publicaron ahí las historias que Jacobo nunca contaría en 24 horas. Echeverría, sin saberlo, había creado al peor enemigo histórico del periodismo de su propio régimen. Pero el daño inmediato estaba hecho. Y lo que vino después fue peor. Entre 1971 y mediados de los años 80, las fuerzas de seguridad del Estado mexicano detuvieron, torturaron y desaparecieron a cientos de jóvenes. Los acusaban de simpatizar con la guerrilla. Algunos lo hacían. Muchos simplemente habían ido a una reunión equivocada, habían firmado un volante, habían conocido a la persona incorrecta en el momento incorrecto. Hubo cárceles clandestinas en Guerrero, en el Estado de México, en lugares cuyo nombre oficial nunca apareció en ningún documento porque oficialmente no existían. Hubo vuelos sobre el Pacífico, de noche, desde los que arrojaban cuerpos al mar. Hubo madres que durante décadas caminaron las calles del país con la fotografía de un hijo en el pecho, preguntando en cada oficina, en cada cuartel, en cada despacho gubernamental, si alguien sabía algo, si alguien había visto algo, si alguien podía decirles simplemente dónde estaba enterrado su muchacho. Nadie les contestaba. Y en el noticiero más visto de México, durante esos 15 años, la guerra sucia simplemente no existió. No se habló de los vuelos de la muerte. No se habló de las cárceles clandestinas. No se habló de las madres caminando por Reforma con una fotografía en las manos. Los que tenemos memoria sabemos muy bien lo que significa crecer en un país donde el noticiero de las 10 de la noche te dice que todo está bien, que México avanza, que hay estabilidad, que los problemas son manejables. Y mientras tanto, a pocas cuadras de tu casa, hay familias que llevan meses sin saber si su hijo está vivo o muerto. Generaciones enteras crecieron sin saber que su propio país estaba secuestrando muchachos de sus universidades. Y cuando años después se enteraron, ya era demasiado tarde para encontrar a los desaparecidos. Jacobo no disparó un solo tiro. No firmó una sola orden de detención. Pero fue parte fundamental de la maquinaria que permitió que esos crímenes ocurrieran sin que el país protestara. Porque un crimen que nadie conoce es un crimen que nadie puede detener. Y él era quien decidía cada noche que conocía México y que no. Mira, lo digo sin rodeos.
Hay una diferencia entre un periodista que no tiene acceso a la información y un periodista que tiene el acceso, tiene las cintas, tiene los testimonios y decide guardarlos. Jacobo pertenecía a la segunda categoría. Y eso, con el paso de los años, no se puede lavar con ninguna cantidad de premios ni de reconocimientos. La historia es la historia. Y la historia no perdona el silencio cómplice. Pero hay un episodio en la carrera de Jacobo Zabludovsky que muchos mexicanos recuerdan con genuino cariño. Y conviene mirarlo de frente. Porque para entender por qué su figura siguió siendo intocable durante tantos años a pesar de todo lo demás, primero hay que entender por qué millones de personas lo querían de verdad. Y entonces llegó el 19 de septiembre de 1985. Las 7:19 de la mañana. La Ciudad de México se partió en dos. Un sismo de 8,1 grados sacudió el suelo del Valle de México con una violencia que nadie que lo vivió ha podido olvidar del todo. Edificios enteros desaparecieron en cuestión de segundos. No se tambalearon. No crujieron lentamente. Desaparecieron. Bloques de concreto que habían tardado años en construirse se convirtieron en polvo en el tiempo que tarda un hombre en cerrar los ojos. Las telecomunicaciones de la capital colapsaron. Los hospitales comenzaron a llenarse de heridos antes de que los médicos pudieran ponerse los guantes. Y el gobierno de Miguel de la Madrid, ese gobierno que se suponía estaba ahí para proteger al pueblo mexicano, se quedó paralizado durante horas. Horas. Mientras la gente moría bajo el concreto. Pero esa mañana, Jacobo hizo algo que nadie había hecho antes en el periodismo mexicano. Subió a su Mercedes. Levantó el teléfono celular del auto, una pieza de tecnología que en 1985 era casi ciencia ficción para la mayoría de los mexicanos, y desde la línea de XCW Radio empezó a narrar en vivo lo que veía mientras avanzaba por Paseo de la Reforma rumbo al centro histórico. Empezó por la zona del Museo Tamayo. Ahí todavía había calma relativa. Pero conforme el Mercedes avanzaba hacia el centro, el paisaje cambiaba de forma brutal. Tráfico detenido. Edificios convertidos en montañas de escombros. Vecinos en las azoteas agitando sábanas blancas, pidiendo ayuda a gritos. Cuerpos en las banquetas. Polvo en el aire tan espeso que parecía niebla. Mientras el gobierno guardaba silencio, Jacobo describía el infierno minuto a minuto. Su voz fue la primera en decirle al país que algo terrible estaba ocurriendo. Su voz sirvió para que los rescatistas supieran a dónde correr. Hay gente viva hoy que fue sacada de los escombros porque alguien escuchó esa transmisión y supo exactamente a qué colonia ir, a qué calle, a qué edificio. Eso es real. Eso no se puede borrar. Esa cobertura le valió el Premio Internacional de Periodismo ese mismo año. Pero sobre todo le valió algo mucho más poderoso que un premio. Le valió una reserva moral que iba a durar décadas. Mira, lo digo sin rodeos. Entiendo por qué millones de mexicanos lo quisieron después de esa mañana. Lo entiendo perfectamente. Cuando todo se derrumba y hay una sola voz que no huye, que avanza hacia el desastre en lugar de alejarse de él, esa voz se graba en la memoria de una manera que ninguna acusación posterior puede borrar fácilmente. Eso es psicología humana básica. Pero una mañana de valentía no cancela décadas de complicidad. No funciona así. Y los que hemos cubierto este país durante 20 años sabemos que el poder siempre ha sabido usar exactamente ese mecanismo. Dejar que el periodista sea héroe una vez para que nadie le cuestione lo que hace las otras 364 noches del año. Porque aquí viene lo que muchos no quieren ver. Mientras Jacobo narraba con detalle obsesivo cada edificio caído, cada calle bloqueada, cada familia buscando a sus muertos entre los escombros, nunca preguntó en voz alta por qué la mayoría de esos edificios se habían venido abajo. No mencionó las inspecciones de construcción inexistentes. No habló de las constructoras conectadas con funcionarios del PRI que habían levantado edificios con materiales de segunda en zonas que cualquier ingeniero honesto sabía que eran de alto riesgo sísmico. No señaló que la corrupción estructural del régimen al que él servía cada noche era una causa directa de aquella tragedia. El sismo del 85, visto en frío, es la imagen más perfecta que existe de la doble naturaleza de Jacobo Zabludovsky, capaz de narrar el desastre con un coraje genuino.
incapaz de nombrar a quienes lo habían producido. Igual que con Tlatelolco, igual que con el Halconazo, igual que con la Guerra Sucia, igual que con todo lo demás. Pero lo peor todavía no había llegado. Porque al sexenio siguiente llegó un presidente que iba a llevar esa relación entre Jacobo y el poder a un nivel que ni siquiera el propio Jacobo había imaginado posible. Un nivel del que ya no habría retorno. ¿Cuántas veces puede un hombre mirar hacia otro lado antes de que ese gesto deje de ser omisión y se convierta en decisión? En 1988 llegó a la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Llegó después de una elección que millones de mexicanos consideran fraudulenta hasta el día de hoy. La famosa caída del sistema del 6 de julio, esa noche en que la computadora electoral se apagó misteriosamente cuando iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato que representaba la esperanza de una generación entera de mexicanos que creía que por fin podía cambiar algo desde las urnas. Esa misma noche, Jacobo se sentó frente a las cámaras y le explicó al país por qué la computadora se había apagado y por qué eso no significaba lo que parecía significar. Salinas asumió la presidencia. Y según múltiples testimonios recogidos durante los años posteriores, Jacobo aceptó condiciones que iban más allá del acuerdo histórico entre Televisa y el régimen. Aceptó dinero. Aceptó instrucciones detalladas sobre qué noticias suavizar, qué notas borrar, qué adversarios atacar. Hubo noticias que durante esos años desaparecieron sistemáticamente del noticiero 24 horas. La privatización fraudulenta de empresas paraestatales que enriqueció a un puñado de empresarios cercanos al presidente. Los asesinatos políticos sin investigar a fondo, como el del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. Las primeras señales del crecimiento descontrolado del narcotráfico en estados como Sinaloa y Tamaulipas. La masacre de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, donde policías estatales abrieron fuego contra campesinos desarmados y solo se descubrió porque alguien grabó la escena por casualidad con una cámara de vídeo doméstica. En todos esos casos, la cobertura de 24 horas fue tan suave, tan deliberadamente tibia, que la noticia se volvía humo dentro del propio noticiero. Sin imágenes fuertes, sin testimonios crudos, sin nombres, sin contexto. Eran noticias diseñadas para ser olvidadas 3 minutos después de escucharlas. Mientras tanto, en los pasillos de Avenida Chapultepec hervían los rumores. Sumas precisas, cantidades específicas, sobres entregados con calendarios mensuales. Eso se decía en voz baja durante años, en círculos cerrados, entre periodistas que sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo pero que no tenían ni el micrófono ni el alcance para decirlo en voz alta. Hasta que llegó un grupo de rock del norte del país y lo dijo con guitarras. La canción se llamó Que no haga bobo Jacobo. El grupo era Molotov. El año era 1997. Y la canción acusaba abiertamente al periodista más poderoso de México de recibir sobres del gobierno de Carlos Salinas para alterar, ocultar y falsificar información a través de Televisa. Fue un escándalo nacional. Pero la pregunta que nadie ha respondido del todo es esta. ¿Qué tan profundo llegó ese acuerdo? ¿Hasta dónde alcanzó realmente la sombra de Jacobo dentro de esa maquinaria? ¿Y por qué hay nombres que hasta el día de hoy nadie se ha atrevido a pronunciar en voz alta junto al suyo? Eso está a punto de cambiar. La canción se escuchó en todas partes menos donde debía escucharse. Las estaciones de radio comerciales la bloquearon casi de inmediato. No hubo decreto oficial. No hubo comunicado firmado. Simplemente dejó de sonar en los lugares donde sonaban las cosas que importaban. Pero eso no la mató. Se escuchó en las discotecas del Distrito Federal, en los bares de Monterrey, en las fiestas universitarias donde los hijos de la clase media mexicana bailaban con una rabia que todavía no sabían cómo nombrar. Se escuchó en los estéreos de adolescentes que habían crecido viendo a ese hombre en la pantalla cada noche, con su voz grave y su traje oscuro, diciéndoles cómo era el mundo. Adolescentes cuyos padres todavía lo respetaban como si fuera una autoridad moral. Como si fuera parte de la familia. Esa fractura generacional no fue accidental. Fue el primer momento en que una generación entera dijo en voz alta lo que la generación anterior había preferido no ver.
Y Jacobo Zabludovsky no demandó al grupo. No publicó comunicados. No exigió rectificación pública. No llamó a sus abogados. No apareció en ningún programa a defenderse. Hizo algo mucho más revelador. No hizo nada. Años después, cuando un periodista joven se atrevió a preguntarle directamente por esa canción durante una entrevista, Jacobo respondió con una frase corta. Tranquila. Casi aburrida. Dijo, nunca la he escuchado. No sé si es ofensiva, pero si lo es, tienen derecho a expresar lo que piensan. Esa respuesta dice más que cualquier desmentido posible. Esa es la respuesta de un hombre que sabe que no puede defenderse de algo que es verdad. Un hombre que ha aprendido, después de décadas en el poder, que el silencio administrado es más eficaz que la negación. Que negar es reconocer. Que ignorar, cuando se hace con suficiente calma, puede parecer dignidad. Pero aquí es donde todo cambia. Porque mientras Jacobo daba esa respuesta tranquila, mientras la canción seguía circulando en cassettes de mano en mano, dentro de su propia casa había empezado a gestarse el verdadero precio de todo lo que había construido. Un precio que no iba a pagar él directamente. Un precio que iba a empezar a pagarlo su hijo Abraham. De una forma que ni siquiera Jacobo, con todo su instinto político afinado durante 40 años, pudo prever. Pero antes de llegar ahí, hay un nombre que conviene pronunciar. Un nombre que durante mucho tiempo fue tabú en 24 horas. Manuel Buendía Tellez Girón. Columnista. Investigador. El periodista de mayor influencia en México durante los años 70 y principios de los 80. Su columna Red Privada se publicaba primero en Excelsior y luego en El Universal. Investigaba al narcotráfico cuando nadie en los medios grandes se atrevía a escribir esa palabra. Investigaba a la CIA operando en territorio mexicano. Investigaba las redes empresariales del PRI, los negocios cruzados, los nombres que no debían nombrarse. El 30 de mayo de 1984, a las 2:30 de la tarde, fue asesinado de 5 disparos por la espalda en la calle Insurgentes. En pleno corazón de la Ciudad de México. A plena luz del día. El asesino, según se determinó años después, era un agente de la Dirección Federal de Seguridad. El órgano de inteligencia del propio gobierno mexicano. Esa noche, Jacobo Zabludovsky dio la noticia con la solemnidad que correspondía. Voz grave, gesto serio, las palabras correctas. Pero las investigaciones que siguieron, las pistas que apuntaban directamente al aparato del Estado, las posibles vinculaciones con redes de narcotráfico protegidas desde Los Pinos, prácticamente no aparecieron en su noticiero durante los meses posteriores. La cobertura quedó en lo anecdótico, en lo emocional, en el retrato del hombre valiente que había pagado con su vida. Sin nombres, sin responsables, sin consecuencias. Mientras Buendía era enterrado en silencio y los responsables del asesinato seguían activos dentro del aparato del Estado, el periodista más visto de México seguía adelante con su rutina. Cada noche, puntual, impecable. Ojo con esto, porque hasta este momento la historia de Jacobo Zabludovsky era una historia de complicidad pública. Un periodista que callaba lo que veía, que suavizaba lo que no podía ignorar, que administraba la realidad con bisturí. Lo que viene ahora es una historia distinta. Es una historia íntima, familiar y mucho más oscura. Abraham Zabludovsky Nerubay nació en 1956. Hijo mayor de Jacobo y de Sara Nerubay Lieberman, con quien Jacobo se había casado el 22 de junio de 1954. Tenía 2 hermanos, Jorge y Diana. Pero desde muy joven todos en la familia entendieron que Abraham era el delfín, el llamado a heredar el trono. Sara Nerubay Lieberman fue durante 6 décadas la compañera silenciosa de toda esta historia. Como Jacobo, era hija de inmigrantes judíos polacos. Habían crecido en mundos paralelos dentro de la misma comunidad y cuando se casaron lo hicieron entendiendo desde el principio cuál era el reparto. La carrera pública sería de Jacobo. Sara estaría en casa. Cuidaría a los hijos. Mantendría el hogar funcionando mientras Jacobo desaparecía en jornadas que se extendían hasta la 1 de la mañana. Sara nunca dio entrevistas. Nunca apareció en revistas.
Nunca acompañó a Jacobo a los actos políticos visibles. Su discreción era absoluta. Y esa discreción terminó siendo también una forma de complicidad. Porque mientras la opinión pública mexicana asociaba a Jacobo con un ideal de padre de familia ejemplar, dentro de la casa la realidad era la de un hombre ausente. Obsesionado con su trabajo. Obsesionado con sus llamadas a los pinos. Los hijos crecieron viendo a su madre cargar sola con todo y aprendieron una lección que iba a moldear sus vidas adultas. Aprendieron que ser Zabludovsky por dentro era muy distinto de ser Zabludovsky por fuera. Abraham creció dentro de Televisa. Vio a su padre trabajar todas las tardes. Aprendió a leer un teleprompter antes de que muchos otros niños aprendieran a leer un libro. Estudió comunicación. Se formó en el extranjero. Volvió a México decidido a construir su propio nombre dentro de la misma empresa. Y la empresa lo recibió. O al menos eso pareció al principio. Entre 1986 y 1988 condujo el noticiero 24 horas de la tarde. La edición vespertina del programa estrella de su padre. Una rampa de lanzamiento. Un entrenamiento intenso frente a las cámaras. Una señal clara para todo el medio mexicano de que la dinastía continuaba. En 1991 fundó la revista semanal Época. La dirigió hasta 1998. En 1999 inició el programa de la A a la Z en Radio 13. Todo parecía seguir el guión previsto. Pero ¿qué ocurre cuando el hijo de un hombre que construyó su poder sobre el silencio empieza a hacer preguntas que ese mismo silencio había enterrado? Porque eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en los pasillos de Televisa mientras Abraham construía su carrera ladrillo por ladrillo. Época no era una revista menor. Era una apuesta real. Abraham llegó al proyecto con la ambición de quien lleva toda la vida demostrando que puede hacer algo más que heredar un apellido. Quería reportajes largos, investigación con profundidad, un diseño que compitiera con lo mejor que se publicaba en el mundo. Quería, en pocas palabras, que alguien abriera esa revista en un puesto de periódicos y pensara en el periodismo, no en el linaje. Y es ahí donde la historia oficial se detiene. Época cerró. Abraham se alejó del centro del poder mediático y Jacobo siguió apareciendo cada noche en la pantalla como si nada hubiera ocurrido dentro de su propia casa. Lo que nunca quedó claro, lo que nadie en Televisa explicó jamás, es si Abraham pagó el precio de sus propias decisiones editoriales o si pagó el precio de llevar ese apellido en el momento equivocado. Eso es lo que yo les pregunto a ustedes hoy. ¿Creen que Abraham Zabludovsky pudo haber tenido una carrera distinta si su padre hubiera sido cualquier otro hombre en México? Déjenme su respuesta en los comentarios, y si quieren seguir escuchando las historias que el poder preferiría que nadie contara, ya saben dónde están. Suscríbanse al canal. En México, el apellido que te abre las puertas también puede ser la llave con la que te cierran.